Buenas noches, mis hermanos. Nuevamente estamos entrando a sus hogares y para mí es un privilegio poder llegar a sus hogares y poder llevar esta reflexión. Y le doy gracias al Señor por poder tenerme en este lugar y agradecerle a usted que nos esté viendo y nos esté sintonizando. Antes de empezar vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé luz e iluminación para poder llevar este mensaje. Padre que estás en la gloria, te damos gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de estar en este lugar. No somos dignos, Señor, pero tú nos has hecho, Padre, darnos este privilegio. Señor, bendiga a cada uno de los que nos están viendo, escuchando y sintonizando, Padre, el canal, Padre. Gracias te damos, Señor del cielo, bendiga a cada uno de nuestros hermanos. Gracias te damos, papito lindo, danos la iluminación, danos, Padre, esa luz para poder entender de tu palabra, porque sin ti, Señor, no la entenderíamos. Señor, te lo agradezco de una manera especial, Señor. Gracias, papito lindo, gracias por todo, Señor. Si alguno está pasando por alguna enfermedad y tiene alguna petición, pues póngalas en las manos del Señor y sabemos que Él es el que puede solucionar toda situación. Somos Eclesía, mis hermanos, pastores unidos para la proclamación del Evangelio, y vamos a dar inicio a nuestro tema, la cual está en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. La bendita palabra del Señor dice: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué respuesta la que nos da el Señor cuando nosotros no hacemos lo que Él nos dice? Y miren, mis hermanos, esto lleva un sinfín de situaciones que cada uno de nosotros quizás vamos a tener que sufrir, tener que pasar por situaciones quizás literales como espirituales. El mensaje dice: después de exponernos poderosas razones por las que debemos temer la persecución, Jesús llega a una culminación de estos versículos y constituyen una advertencia terriblemente solemne. Él solo reconocerá ante el Padre a aquellos que le han reconocido a Él como Señor ante los hombres. La solidaridad es algo mutuo. Si queremos que Jesús se solidarice con nosotros en el día de la ira de Dios, no debemos dejar de solidarizarnos con Él en nuestro testimonio presente. Incluso si nos amenazan con muerte, Jesús espera que no nos amedrentemos, sino que sigamos dando fiel testimonio. Hasta hoy, acá en nuestro país, Guatemala, no hemos sufrido a tales consecuencias. Quizás hemos pasado quizás por algunas cosas, pero no las que están escritas acá, como lo habla el Señor. Entonces, situaciones que muchas veces en sí no nos aman. El mundo no nos ama a nosotros. Ellos siempre están en contra de nosotros. Usted debe de reconocer, mi hermano, de que cada uno de nosotros pues no somos amados por el mundo. Siempre somos odiados, siempre somos criticados, siempre somos no amados por ellos, porque si al Señor no lo amaron, ¿cuánto más a nosotros? Porque así dice el verso 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor.
Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Qué es lo que nos está dando a entender esto, mis hermanos? Es que si al Señor no lo amaron, entonces tampoco esperemos nosotros que el mundo nos ame. El Señor dejó claro en su palabra y Él nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Entonces no nos sorprendemos, no nos debería de sorprendernos, y eso, hermanos, ¿cómo lo entenderemos? Usted me dirá, mire pastor, usted no sabe lo que me está sucediendo en la vida cristiana, mi familia, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos me han echado de la casa porque yo recibí al Señor. Pues estas son las cosas que nosotros muchas veces tenemos que pasar. ¿Y por qué no te debería de sorprender? Porque está escrito en su palabra. Hay un pasaje de la palabra del Señor, dice que si nosotros sufrimos por Él, y si por causa de Él nos echan de nuestras casas, dice la palabra del Señor que Él con todo nos recogerá. Entonces nos está dando a entender de que nosotros debemos de cambiar nuestra mentalidad, nuestra mente. Yo quiero decirte, mi hermano, de que hay 3 pensamientos que nosotros debemos de conocer. El pensamiento hebreo, el pensamiento judío y el pensamiento gentil. El pensamiento judío, ellos pensaban en la ley. El pensamiento gentil piensa que no hay Dios, pero el pensamiento hebreo es el pensamiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Por eso es que cuando el Señor manda a Abraham y le dice que se fuera de su tierra y de su parentela, lo que Abraham le entendió al Señor, y Abraham no le razonó al Señor, no le dijo que si aquí hay estas cosas, si aquí hay otras cosas, si aquí hay luz, si aquí hay internet, si aquí hay colegios, si hay escuelas, si hay buses, si hay todo lo que nosotros necesitamos. Abraham no le hizo, no razonó, no le discutió al Señor, sino que Abraham dice que le obedeció. Eso es tener una mente hebrea, una mente positiva. Y esto de lo que nosotros vemos, las persecuciones, el sufrimiento en este mundo, muchas veces, hermanos, es motivo debería de ser para nosotros gozo. Porque si usted va al libro de Mateo, capítulo 5, y vamos a encontrar ahí muchas cosas maravillosas que el Señor habla en el sermón de las bienaventuranzas. Y dice: bienaventurados los que padecen, estoy hablando en Mateo capítulo 5, versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, a nosotros quizás nos sorprende escuchar cuando miramos este versículo que cómo tentaron al Señor. Quizás nos sorprenda escuchar palabras tan duras en este momento del discurso de Jesús, que acaba de exponer las penas, las aflicciones de los discípulos. El Señor les hace ver el sufrimiento que ellos tenían que soportar al llevar a cabo fielmente su misión evangelística.
Si su evangelización es así de difícil, no sería de esperar que Jesús se mostrara más comprensivo y compasivo con el discípulo que flaquea ante la persecución. Pero esa reacción nuestra supone que no hemos asimilado bien las razones de los versículos 24 al 31. Cuando nosotros ponemos un pensamiento y decimos, yo no quiero sufrir eso, yo no quiero pasar por eso, quizás no hemos leído el pasaje de Mateo capítulo 10, 24 al 31, pero aquí nos hace ver el Señor del sufrimiento del discípulo, pero también nos hace ver el costo y las compensaciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Puesto que los hombres rechazaron a Jesús, quien es nuestro Señor, no debemos acobardarnos cuando nos rechazan a nosotros, que solo somos sus siervos. Si los hombres rechazaron a Jesús, nosotros no debemos de acobardarnos cuando nos rechacen a nosotros. Porque el verso 24 al 25 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decido en la luz, y los que oigo al oído, proclamo desde la azotea. Los está dando a entender, puesto que nuestra comisión no procede de los hombres. Oiga, el trabajo que tú hagas en el Señor no procede de los hombres, sino de Dios mismo, y puesto que Él nos envía a fin de cumplir su propósito eterno, de hacer llegar las buenas nuevas a toda persona. No debemos flaquear, pues hacerlo sería traicionar una llamada sagrada. Porque oiga lo que dice el verso 26 al 27. Dice, así que no temáis por nada. Hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamado desde la azotea. Puesto que el daño que nos puede hacer los hombres solo es relativo, solo es temporal y físico, debemos vencer el temor a los hombres, saliendo a extender el evangelio en el temor de Dios. En el versículo 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Quizás nosotros vamos a sentir lástima, o quizás vamos a tener miedo y no queremos pasar por lo que estos hombres pasaron. Los discípulos del Señor fueron humillados, fueron despreciados, pero ellos llevaron el mensaje del Señor. Entonces el Señor nos hace ver claramente que no temáis al que mata el cuerpo. El cuerpo pues será un momento de dolor, quizás segundos de dolor, pero luego seremos compensados con el Señor. Pero hay de aquel que destruye el alma, que Dios reprenda al enemigo, porque Él sí va a destruir el cuerpo en el infierno. Por eso habla, dice, puesto que nuestro Padre Celestial nos cuida en todo momento, debemos salir confiados de su providencia y de su protección. Puesto que el daño que se nos puede hacer los hombres solo es relativo, solo es temporal y físico. Debemos de vencer el temor a los hombres, saliendo a extender el evangelio en el temor de Dios. ¿Cuánta gente tiene temor de las maras
en cuantos lugares, como en la zona 5, zona 18, en todas las partes, zonas rojas, y mucha gente tiene temor de salir. Pero si usted piensa que tiene usted miedo a la muerte, déjeme decirle de que usted quizás no ha nacido de nuevo, sino que nosotros vamos a salir a dar el mensaje y usted tiene que tener esa convicción de que Dios va con nosotros. Usted no va solo. Acuérdese del pasaje de Mateo capítulo 28, verso 20, y habla ahí, 28, 19 y 20, y dice ahí, quiero leerlo, y usted se va a dar cuenta de cómo dice, verso 19, verso 20 dice, enseñándoles que guarden, pero dice el 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la palabra que usted tiene que tener en mente, de que usted jamás andará solo, siempre andará respaldado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Usted nunca va a ir solo. Por eso es que el Señor le dice ahí en el pasaje de ahí de Mateo, verso 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Porque nosotros como hijos de Dios sabemos que nuestra vida acá en esta tierra es temporal. Por eso el apóstol Pablo dijo, y Pablo había entendido el mensaje de Dios. Y él mismo dijo claro, ahí en las Sagradas Escrituras, Pablo dice, si muero, para Cristo muero. Y si vivo, para Cristo vivo. Sea que muramos o sea que vivamos, del Señor somos. Entonces tenemos que tener esa convicción. Por eso dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Si estamos bien con el Señor, si usted vive una vida santificada en el Señor, si usted tiene una vida consagrada en el Señor, ¿por qué le tiene miedo a la muerte? Mi hermano, nosotros ya no somos de esta tierra, somos del reino celestial. Si nos pasara algo, ya son propósitos de Dios, es porque Dios así lo determina. Pero yo le digo a usted de que si usted está haciendo la voluntad del Señor, pase lo que pase, somos del Señor. Puesto que nuestro Padre Celestial nos cuida en todo momento, debemos salir confiados de su providencia y de su protección. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Oiga, mis hermanos, aún nuestros cabellos están contados. Así que no temáis más. Valéis vosotros, así que no temáis más. Valéis vosotros que muchos pajarillos. Oiga el ejemplo que el Señor nos pone. Usted mira los pajaritos ahí tan hermosos, usted mira que ahí andan volando, ahí ellos andan libres. Y aparente usted mira a ellos, qué vida la que ellos tienen. Quizás no tienen esa vida como nosotros tenemos. Y déjeme decirte que nosotros somos más valiosos que esos pajaritos. Entonces, el Señor nos sigue diciendo, y puesto que estas razones son tan poderosas, estamos sin excusas si permitimos que el miedo y las persecuciones caen en nuestro testimonio.
Esta es la implicación obvia del texto. Notemos bien cómo comienza. El por tanto inicial lo enlaza directamente con los argumentos anteriores. Por tanto nos dice Jesús, es decir, como consecuencia de las razones expuestas, acobardarnos y callar nuestro testimonio es negarle a Él. Quien le niega a Él será negado por Él en el día final. Sin embargo, aún así podremos reaccionar diciendo que las palabras de Jesús parecen atentar contra el Evangelio de la gracia. La salvación proclamada por el Evangelio es gratuita, pero Jesús parece ahora exigir a los discípulos que paguen un precio según la palabra de Dios. Nuestra aceptación ante el Padre solo depende de la fe. Como puede Jesús indicar aquí que depende también de nuestro testimonio. ¿Acaso quiere decir que un creyente que no es fiel en la evangelización será excluido del reino? Y de ser así, ¿cómo compaginar esta idea con el anuncio de la salvación gratuita para todo aquel que cree? Algunos, por supuesto, intentan compaginarla diciendo que Jesús no está hablando aquí de la salvación eterna, sino de los galardones que nos serán concedidos conforme a nuestra fidelidad o nuestra desidia, pero no hay nada en el contexto que justifique esta lectura. Más bien el contexto nos dice lo que está en juego es el peligro de perecer en el infierno. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar la salvación ofrecida gratuitamente en el Evangelio con el testimonio obligatorio exigido aquí por Jesús? Creo que encontramos la respuesta al considerar la naturaleza de la fe verdadera. Incuestionablemente, las Escrituras nos enseñan que somos salvos por la fe. Y solo por la fe, quien cree que Jesús tiene la vida eterna, no hay nada que podamos hacer para pagarnos la salvación, excepto creer. Nuestro cumplimiento en la misión evangelística no es definitivamente un medio por el cual logramos nuestra entrada en el reino, pero dicho esto, debemos entender que la fe auténtica conduce necesariamente al testimonio. Hay varias maneras de explicar esto. La fe en el sentido bíblico consiste solamente en el testimonio intelectual a una serie de proposiciones doctrinales, sino de una dependencia personal en Jesús, una respuesta íntegra en todo nuestro ser y la revelación del Evangelio de Jesús, que es el que creemos y no creemos en la verdad, sino en el sucesivo vivimos vidas que le deshonran. La fe auténtica exige una vivencia consecuente. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si no podemos decir que creemos en Él y luego hacer caso omiso de lo que nos dice. Si creemos de verdad, cumpliremos sus instrucciones. Lo que nos está diciendo es de que de nada nos serviría a nosotros decir yo soy cristiano, pero no hablamos de Cristo. De nada nos sirve estar dentro de la iglesia si nosotros le tenemos temor a lo que nos pueda suceder. Mucha gente le tiene miedo, dice, si acepto a Cristo me van a venir tantas cositas, van a venir pruebas, van a venir luchas, mejor no. Eso es lo que nos da a entender. Nosotros no podemos decir que si creemos en Él, luego volvamos nuevamente a hacer lo que a Dios no le gusta. Si creemos en verdad, cumpliremos sus instrucciones. Por tanto, nuestra misión evangelística, aunque no es nunca el medio a través del cual ganamos la salvación, sí es la consecuencia ineludible de nuestra fe en Cristo. El que no cumple con esta comisión desobedece a Cristo, y quien desobedece a Cristo pone en tela de juicio su fe. Voy a leer con ustedes Lucas 6:46. Oiga lo que dice Lucas 6:46. Dice de esta manera: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces lo que les estaba
hablando acerca de lo que la misión que el Señor nos ha encomendado. Entonces podemos nosotros no hacerlo por ciertos temores que nosotros pensamos, ciertas cosas que nos vienen. Pero nosotros no podemos solamente tener a Cristo solo por nombre, sino que tenemos que hacer esa comisión que Dios nos ha mandado hacer. La verdadera fe persevera, y eso a pesar de diversas pruebas y formas de oposición. El retroceso ante la adversidad puede significar que la fe no es verdadera. Mi justo vivirá por la fe, dice Hebreos capítulo 10, verso 38. Mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, dice Pablo, para perdición, sino que los que tienen fe para perseverancia del alma. Pablo siempre sale y resalta, dice Pablo, pero nosotros no somos de los que nos retrocedemos. Entonces yo te invito en esta hora y te digo, no retrocedas. Cuando ves todas las cosas que la iglesia va a tener que pasar, persecuciones, muerte y todos, tenemos que ver lo que eso está escrito en la palabra, pero que todo esto tiene una compensación maravillosa. Por eso el capítulo 5 de Mateo nos habla de las bienaventuranzas y nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Prefiero sufrir en esta tierra llevando el mensaje y estar un día por toda la eternidad en el cielo y no huir de lo que me pueda suceder. Yo te invito en esta preciosa noche y espero que esto te haya sido de edificación a tu vida, y espero que tú puedas y que hayas entendido el mensaje. Y quizás dices tú: yo no quiero ser muy evangélico porque me cuentan que hay mucho sufrimiento. El evangelio no es fácil, pero tampoco es difícil, porque tú no caminas solo, sino que el Señor camina con nosotros. Entonces yo espero, mi hermano, de que tú tomes esa decisión y que tú puedas ser un cristiano valiente, genuino, y que tú puedas ser un discípulo valiente, porque dice Juan que los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Te doy gracias porque he entrado a tu hogar y me has dado el privilegio de poder entrar a tu casita, y espero que este mensaje haya sido de edificación a tu vida. Y si estás pasando por alguna situación adversa, alguna enfermedad, quizás estás, como dicen muchos, de bajón espiritual, pero en esta noche tú puedas arrodillarte, levantar tus manos y decirle a Jesús: Señor, aquí estoy, Padre. No importa lo que me suceda, no importa lo que pueda pasar en mi vida, pero voy a hablar de tu palabra, voy a evangelizar, le voy a hablar al amigo, le voy a hablar a mi compañera de trabajo, le voy a hablar a mis padres. Quizás tus padres no son cristianos, pero el reto de este mensaje es de que no le temas a las situaciones adversas que vengan a tu vida, sino que seas tú un atalaya y que tú seas la voz del Señor. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, hermana, que Dios los bendiga, y espero que usted siga haciendo caso a esa palabra del Señor. Somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio, y esperamos que la próxima semana nos siga sintonizando para que nos volvamos a ver nuevamente. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor y le vamos a agradecer. Padre, que estás en gloria, Señor, gracias por esta preciosa noche. Bendice a cada uno por nombre, Señor. Bendiga a cada hermano, a cada hermana, y aquel que se ha sentido, Señor, sin fuerzas, Padre,
llénalo de tu presencia, Señor, por favor. Fortalézcalo, Dios de la gloria, dale fuerzas, Padre. Señor, te pido por la vida de cada uno de ellos, papito lindo, Señor. Oh, pasa tu mano, Señor, por favor. Tú eres el que nos llenas de energías, Padre. Tú eres, Señor, el que nos llenas de fortaleza, de aliento, Señor. Y aquel que esté enfermo, Señor del cielo, por favor, pasa tu mano de sanidad, Señor. Quizás la enfermedad tal vez está desahuciado, Señor. Quizás ya los médicos, Señor, le han dicho que ya no hay solución. Pero yo te digo en esta noche que Dios es nuestro médico. Él es nuestro médico por excelencia. Y yo te invito a que le creas a Jesús y que recibas tu sanidad, reciba tu milagro en esta preciosa noche, reciba ese milagro y que Dios te va a sorprender, que Dios te bendiga y que espero que tú el Señor te ha sanado, confiesa con tus labios que Cristo te sanó. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.